El mundo de las conspiraciones es muy diverso, desde las que son plausibles hasta las que rayan en lo ridículo. Pero, ¿qué hay de aquellas en las que no solo pueden llegar a ser ciertas, sino que son, o más bien fueron 100% reales? Esto es lo que nos achaca esta noche. Aquellas hipótesis que ponían al desnudo y hacían temblar de pavor a gobiernos enteros y que terminaron siendo reales. Número 10. Imagina por un momento que te dijera que el cigarrillo o alimentos con mucha azúcar no dañan la salud. Es más, te beneficias al consumirlos, porque te previene de enfermedades como artritis, pleuritis y hasta cáncer, entre otras muchas cosas. Bueno, esto que causaría un linchamiento de cualquier persona con el mínimo sentido común es lo que se les decía abiertamente a la población en su momento, debido a que las empresas tabacaleras y azucareras habían financiado investigaciones que apoyaran esta teoría, y es más, escondían los resultados que las contradecían, o ya de plano desprestigiando a las personas que dijesen lo contrario. Este fue el caso de John Jotkin, un investigador y fisiólogo de alto renombre que sostenía que el azúcar era el culpable de la epidemia de obesidad y de infartos en Estados Unidos. Por decir esto, él fue brutalmente ridiculizado por muchos investigadores, entre ellos un famoso fisiólogo de nombre Ansel Keys, que dijo, y cito: sus evidencias no se soportan bajo el examen crítico más elemental. Pero ¿sabes algo sumamente curioso? El tiempo le dio la razón a Jotkin. Lastimosamente, no vivió para poder verlo, pero gracias a él y personas como él, sabemos el daño que ocasiona el azúcar y el tabaco. Número 10. Número 9. Si te preguntase cuál es la figura más importante de la URSS, entendiéndose por URSS a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, probablemente se te venga a la mente este señor o este otro, y estarías en lo cierto. Pero muchas personas se les olvida a este otro señor. Su nombre, León Trotsky, por muchos considerado el líder de la facción moderada del partido que fundó Lenin. Cuando Lenin se incapacitó por un derrame cerebral, todos daban por hecho que él sería el que tomaría las riendas cuando éste muriera. Pero alguien no estaba dispuesto a esto. Stalin hizo lo imposible para poder ganar el puesto de dictador. Difamación, calumnias e insultos personales, etc. Hoy en día sabemos quién ganó el pulso, pero luego de ganar el puesto desterró a Trotsky a Turquía, donde pensó que lo iban a liquidar por el régimen anticomunista que existía. Para su sorpresa, no lo hicieron, así que Trotsky empezó su venganza sobre Stalin de la mejor forma que podía, escribiendo. En uno de sus artículos más recordados de nombre ¿Qué es Stalin?, llegó a escribir, y cito: su horizonte político es bastante limitado. Tiene la mentalidad de una persona obstinada y empírica, sin ninguna creatividad. Tienes que entender que esto no es cualquier cosa.
Stalin mataba por cosas muchísimo menores que esta. Para que te hagas una idea, esto es lo equivalente a sacarle el dedo medio a Kim Jong-un en su cara al lado de su ejército y salirte con la tuya. Pero todo llegó a un punto álgido cuando se publicó La Revolución Traicionada, libro que dejaba en evidencia a Stalin. Este no pudo contenerse más, así que tomó la decisión. Trotsky debía morir. Trotsky sabía que Stalin quería su cabeza y en repetidas ocasiones dijo que lo matarían, pero nadie creyó en sus palabras. Pensaron que solo era un paranoico. Trotsky recibió asilo en varios países: Francia, Finlandia, Turquía, etc. Pero en el cual acabaría fue en México, viviendo con los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo. Viviendo con ellos, un hombre entró a su casa y con un picayelo acabó con la vida de Trotsky. Trotsky estuvo un día entero en el hospital intentando sobrevivir, pero él sabía que su fin había llegado. Su asesino recibió la medalla del héroe de la Unión, número 9. Número 8. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú confías en tu gobierno? Más de alguno habrá fruncido el ceño, pero ¿por qué no confían muchas personas en el gobierno? Simple, por los precedentes, o sea, ocasiones en las que tu gobierno ha puesto en peligro tu propia vida. Este es el caso. En la década de los años 20 y parte de los 30, se tenía la sospecha de que el gobierno de Estados Unidos envenenaba el alcohol a propósito para que no se consumiera. Hay que recordar que esta fue la época de la prohibición. En esa época se consideraba el alcohol una droga tan peligrosa como lo es la cocaína hoy en día. Por ende, el propósito era aplicar sustancias tóxicas en donde se robaban los traficantes para cuando se destilara el alcohol no lo vendieran. Pero los traficantes igualmente lo vendían, sin ningún remordimiento. El gobierno aplicó sustancias como metanol, cloroformo, queroseno, benceno y mercurio para dicha tarea. Muchas fueron las personas que levantaron la voz diciendo que el alcohol no podía causar eso, sino más bien parecía que fue envenenado, pero fueron tratados de locos o conspiranoicos. ¿Quién iba a saber que estaban en lo cierto? Se calcula que gracias a esto murieron cerca de 10.000 a 15.000 personas. Número 8. Número 7. Muchas personas sienten temor porque las espían. Algunos otros dicen que es una decisión sabia, ya que así se mejora la seguridad de dicha nación. Yo lo dejo a tu criterio, pero lo que no es discutible es en las ocasiones en las que se espía para sacar ventaja y ganar elecciones, o peor aún, para demostrar si eres fiel a dicha nación. Eso es lo que pasó y sigue pasando a día de hoy en Estados Unidos, Rusia, China o cualquier potencia. El caso Watergate es un excelente ejemplo de ello. En el año 1970 se destapó que el Partido Republicano espiaba y acosaba a rivales políticos por medio del FBI, la CIA o el IRS.
con el fin de ganar las elecciones. Al verse acorralados, decidieron decir la verdad y el presidente tuvo que dimitir. Tú dirás, bueno, eso es cosa del pasado, esto ya no sucede hoy en día. Número 7. Número 6. Probablemente conoces a este señor y el abuso policíaco que lamentablemente llevó a su muerte. Muchos culpan al racismo, pero yo personalmente creo que es simplificar el problema. Desde mi punto de vista, el problema de raíz es la pobreza, armas, drogas que acarrea Estados Unidos, que conlleva a que los policías sean más agresivos. Así que podríamos decir que Estados Unidos tiene parcialmente la culpa de todo lo que pasa. Después de todo, combate las drogas fuertemente. ¿No? Pues sí, pero a la vez no. ¿Por qué te digo esto? Bueno, hubo un tiempo en el que Estados Unidos, o más bien la CIA, importaba droga procedentes de países de Centroamérica para venderla y financiar así guerrillas en países y desestabilizarlos, inundando de droga los barrios más pobres de Estados Unidos. Y además, en Medio Oriente, Estados Unidos daba armamento a grupos subversivos con las ganancias de la droga. En Irán, hay que recalcar que esto era completamente ilegal y el Senado de Estados Unidos había denegado esta acción y no sabía de esta operación hasta que un periodista expuso todo esto, el cual fue encontrado en 2004 con 2 tiros en la nuca, causa de muerte oficial, suicidio. Número 6. Número 5. Existe una conspiración que reza: las vacunas causan autismo, nos controlan o nos enferman. Esto es completamente falso, ya que se ha demostrado la efectividad de estas en cuantiosas ocasiones. Pero, ¿por qué se cree esto? La razón tiene nombre y apellido. Caso Tuskegee. Fue el ensayo clínico más monstruoso que se haya llevado a cabo, solo superado por los nazis, en el cual tomaron a pacientes enfermos con sífilis con la condición de que se les daría un tratamiento experimental para su enfermedad. Pero esto era completamente falso. En esta investigación estuvieron presentes 600 personas, de las cuales 399 tenían la enfermedad y 201 eran completamente sanos. Su propósito, estudiar el progreso de la enfermedad, o sea, eran conejillos de Indias sin el consentimiento de la persona. Gracias a este caso se crearon diversas organizaciones para que esto no vuelva a suceder. Pero lamentablemente se cobró el saldo de 130 personas. Número 5. Número 4. Todos estamos de acuerdo en que los nazis fueron unos monstruos. Las cosas que hicieron no pueden quedar impunes bajo ninguna circunstancia. Torturas, experimentos en humanos, asesinatos, campos de concentración, etc.
Todos pensamos que cuando fueron derrotados por la Unión Soviética y los aliados, se haría justicia. Y así fue. Pero, ¿sabes que más de 3.000 nazis de alto rango fueron perdonados por sus crímenes por enseñar los resultados de sus investigaciones, ya sea armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, etcétera? Algunos de ellos fueron contratados por los mismos estados. Nunca recibieron un castigo ejemplar. Todo esto sin que nadie se diese cuenta. Número 4. Número 3. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Simple, todos ellos se suicidaron bajo circunstancias sumamente extrañas. Algunos intentando salvar su pellejo, otros intentando ser héroes y otros hacer lo correcto. Pero todos tienen el denominador en común: se suicidaron de maneras extrañas. Y sobre esto reza lo siguiente: los gobiernos de Rusia, China, Estados Unidos, etc., asesinan a personas que les incomodan. Ejemplo de esto los tenemos a ellos. Número 3. Número 2. Estados Unidos da mucho de qué hablar al momento de hablar de teorías conspirativas. Prácticamente es el único que ha desclasificado sus documentos, eso sí, con mucho recelo. Y es por eso que las teorías que se pueden comprobar salgan de ahí. Pero el siguiente no fue desclasificado. Al igual que el Watergate, fue descubierto mientras operaban. Estamos hablando del proyecto secreto más famoso que se tenga relato, el MK Ultra, programa insólito cuanto menos, que buscaba el control mental, métodos de tortura e interrogación sofisticados, en el cual se usaban drogas altamente peligrosas como el LSD, MDMA, barbitúricos y anfetaminas. Terapias de electroshock que por supuesto tienen funciones terapéuticas, pero ellos usaban un voltaje 30 a 40 veces el recomendado por cualquier especialista, utilizando médicos, prostitutas, vagabundos, pacientes con enfermedades mentales, empleados de la propia CIA, personas que seleccionaban al azar e incluso personas relativamente famosas como conejillas de India. Pero el caso más recordado de este proyecto es el de Frank Olson, bioquímico y experto en armas biológicas, que tuvo una importante participación en el desarrollo de la arma biológica Anthrax. Él sufrió muchos ataques severos de depresión. Debido a esto, decidió renunciar a la CIA, pero él ya sabía demasiado. La CIA no podía arriesgarse a que revelaran la información. Tiempo después se lanzó por su ventana, cayendo 13 pisos, debido a que la CIA estaba haciendo un experimento con LSD según la versión oficial. Más tarde se realizó otra autopsia que demostró que él tenía lesiones en su cráneo y que lo dejaron inconsciente mucho antes de caer. Él no había consentido el uso de la droga. El forense declaró que fue un homicidio. Tiempo después de su muerte, la familia de Olson recibió $750,000
y disculpas por parte del director de la CIA y el presidente de Estados Unidos. Lastimosamente, la mayor parte de estos documentos fueron eliminados, por lo tanto no sabemos el verdadero alcance que tuvo. Pero existen muchos rumores de que el MKUltra nunca se detuvo, o cuanto menos sigue trabajando bajo otro seudónimo, demostrando lo inmoral e hipócritas que pueden llegar a ser los gobiernos. Número 2. Número 1. Después de todo lo que ya hemos visto, ¿qué puede quedarse en el primer lugar? Simple, algo que combina el pasado con el presente. La peor pandemia de la historia con la peor pandemia de la actualidad. Y es que la gripe española y el COVID-19 tienen más en común de lo que pueden aparentar, ya que éstas fueron en su momento escondidas por sus respectivos lugares de origen, así como escuchas. No te dejes engañar por su nombre. La gripe española no se originó en España. Su origen fue en un campamento militar de Estados Unidos, pero debido a que se estaba librando la Primera Guerra Mundial, fue censurada por todos los países aliados, menos España, ya que ésta no participó en la guerra. Por lo tanto, no se censuró la información. Y el COVID-19 se demostró que existía un paciente contagiado en Francia el 27 de diciembre del año 2019, a pesar de que este nunca viajó a China, lo que quiere decir que el virus ya se estaba propagando por el mundo desde antes que empezara el 2020, 5 días antes de que siquiera se cerrara el mercado de Wuhan, donde se originó el virus, y 25 días antes de que siquiera la OMS dijera que el virus se transmitía de persona a persona. Ahora te pregunto, sabiendo todo esto, ¿tú confías en tu gobierno? Número 1. Actualmente vivimos en tiempos interesantes, difíciles y extraños. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.